Shalom a todos, querida comunidad. El día de hoy voy a contestar una de las preguntas que me hicieron llegar a través de mi WhatsApp oficial. La pregunta es: si los 10 enunciados fueron dados dentro de un marco pactual a Israel, ¿qué le corresponde a los no judíos hacer con el mandato de respetar a los padres? También participan de la bendición de que al cumplirlo vivirán muchos años sobre la tierra. Esta es una de las preguntas que inevitablemente surge cuando se estudia con seriedad la Torá y se entiende la estructura de los pactos en el Tanaj. Si los 10 enunciados, lo que erróneamente llaman los 10 mandamientos, fueron dados dentro de un marco pactual específico con Israel en el monte Sinaí, ¿qué ocurre entonces con mandatos como el de honrar a los padres, que aparece explícitamente dentro de este conjunto? ¿Le corresponde a la humanidad en general cumplirlo de la misma manera? ¿Tiene el mismo efecto espiritual? ¿O produce la misma bendición? Yo entiendo que se estén haciendo todas estas preguntas y qué bueno que me las hacen saber. Para responder a esto hay que partir de un principio fundamental que a lo largo del curso Mandamientos Fantasma hemos repetido constantemente. La Torá sí distingue entre mandatos universales y mandatos pactuales, que son particulares. Y cuando la Torá establece una cláusula dentro de un pacto específico, esa cláusula pertenece jurídicamente a quienes forman parte de ese pacto. El hecho de que un texto contenga enseñanzas profundas no significa que todo su contenido sea normativo para toda la humanidad. La Torá es al mismo tiempo revelación universal y documento pactual particular, y quien no entiende esa distinción inevitablemente termina construyendo una confusión religiosa. Los 10 enunciados fueron pronunciados en el monte Sinaí en el contexto del pacto entre Hashem e Israel, y dentro de ese pacto aparece el mandato de honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. Observen bien la estructura de este versículo. No es simplemente una exhortación ética, es una cláusula pactual acompañada de una promesa específica. La prolongación de los días, ¿sobre qué? Sobre la tierra que Hashem te da. Está ligada al pacto nacional de Israel con la tierra prometida. No es en cualquier parte del mundo, es en la tierra de Israel. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico de la Torá, esa promesa pertenece exclusivamente a los miembros de ese pacto. Esto no significa que el resto de la humanidad deba despreciar el valor del respeto hacia los padres. Al contrario, lo que significa es que pueden aprender la enseñanza ética, moral, psicológica y social que contiene el mandamiento sin pretender apropiarse de la cláusula pactual que lo acompaña. Y aquí es donde muchas personas se confunden horriblemente, porque asumen que si imitan el comportamiento descrito en un mandamiento, automáticamente entonces participan de la promesa o la recompensa o bendición que lo acompaña. Pero déjenme decirles algo. La Torá no funciona así. En la Torá las promesas pactuales no se activan por imitación, se activan por pertenencia al pacto. Esto es extremadamente importante de entenderlo a partir de ahora, porque durante siglos muchas corrientes religiosas han transmitido la idea de que Dios funciona como una especie de sistema de recompensas automático. Hace ciertas acciones y entonces el cielo te paga con bendiciones. Esa idea es falsa y es profundamente simplista y no corresponde a la teología de nuestra bendita Torá.
Cuando Hashem establece promesas concretas en relación con ciertas mitzvot, lo hace dentro de un marco de alianza. Por ejemplo, en múltiples lugares del Tanaj, Hashem le dice explícitamente a Israel que si guardan los mandamientos dentro del pacto, entonces vendrán bendiciones materiales y también bendiciones nacionales. La Torá de hecho declara: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogerán la vida. Esa declaración aparece dentro del discurso pactual donde Hashem establece las consecuencias colectivas de la fidelidad o la ruptura del pacto de Israel con Hashem. De la misma manera, en la Torá se promete que si Israel guarda las mitzvot, habrá lluvia en su tiempo, abundancia de grano, vino y aceite, estabilidad en la tierra y prosperidad nacional. Estas promesas aparecen en secciones como las bendiciones y advertencias del pacto, donde se describe cómo la fidelidad de Israel afecta en gran medida la realidad histórica del pueblo. Ahora bien, lo que no se puede hacer, y aquí hay que decirlo con claridad absoluta, es colgarse de ese pacto como si fuera un árbol ajeno. Un ser humano de las naciones no puede venir y decir: si yo hago lo mismo, entonces debo recibir exactamente la misma bendición. Esto es una absurdez, queridos alumnos. No porque el respeto a los padres no tenga valor universal, sino porque la promesa fue hecha dentro de un pacto que no fue establecido con las demás naciones. En otras palabras, la enseñanza moral puede ser universal, claro que sí. Les he dicho a lo largo de este curso que de las enseñanzas de Israel o del pacto de Israel se pueden aprender enseñanzas morales, éticas, filosóficas y psicológicas. La moral aquí puede ser universal, pero la cláusula jurídica pertenece exclusivamente a quienes firmaron la alianza, y en este caso es Israel y Hashem. Este punto también sirve para desmontar otra idea muy extendida a lo largo de los siglos: la idea de que Dios es una especie de entidad sobornable que distribuye recompensas mecánicas a cambio de comportamientos entre comillas religiosos. Esa imagen de que Dios es un dispensador automático de premios cuando una criatura reza o cumple una mitzvah o se viste de judío cuando no es judío, o otras personas se hincan, se laceran en sus diferentes religiones y así van a ser perdonados o van a ser bendecidos a cambio de situaciones religiosas, como comento, entre comillas. Esa imagen, queridos alumnos, es una caricatura teológica. La Torá no presenta a Hashem como alguien que puede ser manipulado mediante la imitación ritual o la acumulación de actos religiosos. El ser humano no puede negociar con Dios ni comprar bendiciones a través de gestos devocionales. Lo que la tradición judía nos enseña es que el ser humano tiene responsabilidades fundamentales como criaturas vivientes dentro de la creación divina. Para la humanidad en general, esas responsabilidades están articuladas en lo que la tradición rabínica llama los 7 mandamientos de los hijos de Noach, que constituyen el marco ético universal de la humanidad. Cumplir esos preceptos no es un mérito extraordinario que obligue al cielo a recompensar. ¿Y eso duele? Claro que sí, pero es aprender a decir las cosas como son, con verdad. Es simplemente lo mínimo que se espera de un ser humano civilizado, creado Betzelem Elohim, creado a imagen divina. Decirlo de otra manera sería infantilizar la moral humana. Un ser humano no recibe una medalla cósmica por no asesinar, no recibe un premio por no robar
o por respetar la vida de sus vecinos. Eso es simplemente lo que le corresponde mínimamente a alguien que desea vivir dentro del orden que Hashem estableció para la humanidad. Y esto ya les garantiza Olam Haba. Y a partir de ahí, por supuesto, la humanidad puede aprender muchísimo de las enseñanzas éticas del Tanaj, como se los he dicho. La importancia de la familia, el respeto por los padres, la justicia social, la compasión, la responsabilidad comunitaria, la integridad moral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede y debe ser estudiado y aplicado como sabiduría universal. Pero una cosa es aprender de la sabiduría y otra muy distinta es apropiarse de las cláusulas pactuales que pertenecen exclusivamente a Israel. Ahora bien, existe un caso muy interesante dentro también de la Torá donde se habla de probar a Dios en relación con un mandamiento. Y ese es el caso del diezmo y la sedaká. En el libro de Malají, Hashem desafía a Israel diciendo que prueben su fidelidad trayendo los diezmos y observando cómo se abren las compuertas de bendición. Este pasaje es extraordinario porque en general la Torá advierte explícitamente contra la idea de poner a prueba a Dios. Sin embargo, en este caso particular se establece una invitación dentro del marco pactual de Israel. Repito, dentro del marco pactual de Israel. El pueblo puede experimentar la fidelidad divina mediante la práctica de la justicia económica y la redistribución del sustento. Pero incluso aquí hay que entender también el contexto. No se trata de una fórmula mágica para manipular al cielo ni de un contrato financiero con Hashem. El diezmo y la sedaká forman parte de un sistema completo de justicia social dentro de la vida del pueblo de Israel, donde el sustento de los leviim, los levitas, de los necesitados y de las instituciones comunitarias dependía de la generosidad estructurada del pueblo de Israel. Cuando el profeta habla de probar a Dios, lo hace dentro de esa estructura comunitaria donde la fidelidad colectiva al pacto produce estabilidad social y bendición nacional. Convertir ese principio particular en una fórmula universal para obtener prosperidad personal perteneciendo a cualquier otra nación que no pertenece a Israel es ignorar o hacerse el ciego completamente del contexto pactual y profético del texto. Por lo tanto, cuando una persona de las naciones lee el mandamiento de honrar a los padres dentro de los 10 enunciados, lo que puede hacer, y es algo muy sano y profundamente valioso, aprender de la sabiduría moral del texto. Puede reconocer que la estabilidad familiar es una de las bases de la sociedad humana, que el respeto a quienes nos dieron la vida fortalece la estructura psicológica de las generaciones, que la gratitud hacia los padres construye cultura y también continuidad. Todo eso es verdadero y 100% aplicable universalmente, pero no deben confundirse jamás que esa aplicación ética se pueda mezclar con la idea falsa de que automáticamente, si ustedes respetan a sus padres y no pertenecen a este pacto, estarán activando las cláusulas de bendición pactuales pertenecientes al pacto en el Har Sinaí. Las promesas del pacto pertenecen a quienes entraron en ese pacto, no se olviden. La humanidad no necesita apropiarse de esas promesas para tener una relación auténtica con Hashem y ser bendecidos. La humanidad tiene su propio marco de responsabilidades y su propio camino espiritual dentro del pacto universal establecido con Noach. Comprender esta distinción
no empobrece la espiritualidad humana. Al contrario, la libera de la necesidad de imitar identidades ajenas y permite construir una vida ética y espiritual basada en lo que realmente fue demandado por nuestro bendito Creador para toda la humanidad. Y cuando esa comprensión por fin se establece con claridad, desaparece la ansiedad de colgarse de pactos ajenos que no les pertenecen, porque ustedes van a entender algo muy importante. Van a entender que la dignidad espiritual de ustedes como seres humanos no depende de copiar la alianza con Israel, sino de aprender a vivir con integridad dentro del orden moral que Hashem estableció para el mundo entero.